Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy nos vamos a México y lo hacemos con alguien que conoce muy bien ese país, donde estuvo viviendo 13 años, trabajando como corresponsal y sobre el que escribió un libro de referencia que se ha convertido en un clásico. Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos que 40 años después se ha vuelto a publicar con un análisis de las transformaciones sociales y las tensiones actuales con su vecino del norte, Estados Unidos. Hoy hace escala en París Alan Reading. Muchísimas gracias, Alan, por estar con nosotros. Gran gusto. Bueno, Alan Reading o Alan Riding, ¿eh? Los dos nos valen. Periodista y economista británico con una larga trayectoria como corresponsal para The New York Times, The Financial Times, The Economist. Ha trabajado en México y también los últimos años en París con una destacada cobertura de la política internacional y del mundo cultural. Vecinos distantes se publicó por primera vez en 1985, tuvo muchísimo éxito. Hubo 36 reimpresiones, he leído, entre el 85 y el 2000, y también creó bastante polémica porque era un retrato agudo del sistema político mexicano que a algunos no les sentó muy bien. Este año el Grupo Planeta ha lanzado una nueva edición bajo el sello Ariel, con prólogo del ex canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda, y un epílogo de casi 60 páginas. ¿Por qué decide revisar su libro 40 años después de esa primera publicación? Bueno, primero fue Planeta que decidió, pero yo acepté la idea con mucho entusiasmo, porque yo he continuado a ir a México mucho y seguía todo y había una especie de, después del último epílogo del año, en la última edición del año 2000, había una especie de enorme espacio y sobre todo había dos personas que decidieron que se publicara este libro. Uno se llama Andrés Manuel López Obrador y el otro se llama Donald Trump. Entonces le faltaba esto a este libro, claro. Entonces no se podía hablar del Nuevo México, del México de no quiero decir tanto el Nuevo México, pero el México de hoy, sin ver lo que había pasado con él desde que llegó estas dos personas. Entonces eso es lo que le interesó a Planeta, pensando que era un buen momento para poner, porque es una historia que continúa, es decir, en el año 2000 acaba el PRI, en el sentido de que acaba el PRI del partido único que había dominado más de 70 años al sistema político mexicano, obligado a una elección una elección limpia, que ya era una especie de contradicción de palabras, y perdió. Entonces ya era un punto de clave para saber, y ahora va a haber México, una democracia o no, y después, 25 años después, para ver cómo va eso. Entonces, es continuar la historia, no es un nuevo momento. Es un work in progress, casi su libro, ¿no? Sí, no sé cuántos años, en 20 años estaré todavía gaga, pero hablando de lo que pasó en los próximos 20 años. Escribe, probablemente en ningún lugar del mundo vivan lado a lado dos países tan diferentes como México y los Estados Unidos. En un mundo tan globalizado, con las redes sociales, con tantos migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos, con ese intercambio en la frontera económico, ¿aún sigue pensándolo? ¿Que son tan diferentes? Sí, son tan diferentes. Son tan diferentes en su, casi en su nacimiento y en su formación. Obviamente, un país, los Estados Unidos, un país, nació como un país protestante, con todas las implicaciones, un país de inmigración que acabó con la gran parte de la población originaria, de los pueblos originarios, y trajo la esclavitud de África. México no hizo, México tenía su población, tenía su civilización, y todavía está de una cierta, es un país mestizo. México, los Estados Unidos todavía resiste la idea que se está haciendo un país mestizo o mezclado. México es un país mestizo y cuyas raíces fundamentales están en el pasado. No vamos a repasar todo el libro porque nos pasaríamos no horas, sino días y semanas. O 40 años, tal vez. O 40 años. Pero sí que me gustaría que nos centráramos brevemente en la relación de México con la modernidad. Usted sostiene que Estados Unidos ha sido durante décadas un modelo para México de modernidad, pero que se ha distanciado de ese ideal
a partir del 2018, que es cuando accede AMLO a la presidencia. A nivel ideológico parece evidente, ¿no? Pero en la práctica, ¿en qué se traduce? Bueno, la modernización de México se hizo para una cierta clase media alta y, y más blanca, hay que decirlo, que vivía en las ciudades y en los grandes centros urbanos. Y tenía, como los Estados Unidos, mandaban a sus hijos a la escuela en los Estados Unidos o al colegio, a la universidad. Pero lo básico de la situación socioeconómica de la mayoría de la población se olvidó. Entonces la pobreza en México seguía, no tenía razón. Había unas épocas de gran crecimiento económico, se veía, es un milagro mexicano, 6, pero 7, 8%. Pero con mucha desigualdad aún, ¿no? Pero mucha injusticia. Entonces, de una cierta forma, la llegada de AMLO, una vez que había elecciones libres después del año 2000, era aprovechar de este momento de gente olvidada, una gran parte de la población olvidada. Entonces yo sentí en este momento que era tiempo para un cambio. Lo que no anticipaba yo era el tipo de cambio que tenía en mente López Obrador, conocido como AMLO. ¿Y cuál era ese cambio? Bueno. Porque la pobreza sí bajó. Sí bajó. Sí bajó, pero no una forma... Bueno, el cambio que él quiso imponer era centralizar de nuevo el poder, reducir el poder de las fuerzas. Todo lo malo era lo neoliberal. Lo neoliberal era la forma de globalización, privatización de los recursos nacionales y todo eso. Entonces, él empieza a centralizar todo. Y tenía la ventaja que la oposición estaba muy dividida. Entonces, con eso, sin decirlo, era recrear el PRI. Recrear un PRI tal vez menos corrupto, pero que permitía que el centro, según él, gobernaba para los pobres. Y con eso, y luchó un poco bajó la pobreza en un cierto sentido porque regalaron mucho, aumentaron los salarios mínimos, las pensiones y todo eso. Pero eso no era una forma estructural de cambiar la economía, era una manera de reparto, un reparto que no se puede mantener porque después se acaba el dinero. Usted habla de que hay una especie de exaltación del pasado, de valores tradicionales, y pone como ejemplo la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo lo explica? No, eso fue él estaba buscando justificación para muchas de sus medidas. Entonces, para él, la cancelación de este nuevo aeropuerto era decir, eso fue ejemplo de la corrupción del pasado, lo vamos a cortar, vamos a ponerlo... Pero en vez de construir un aeropuerto nuevo en un lugar lógico, agarra una vieja pista aérea de la Fuerza Aérea y crea un nuevo edificio, un nuevo aeropuerto allá. Y no está funcionando, nadie quiere, está muy lejos y mal comunicado, ¿verdad? Y además es más peligroso por las montañas que están por allí. Bueno, hace una crítica feroz de la gestión de AMLO, de su personalidad. ¿Cuáles, digamos, las diferencias con Sheinbaum? Porque Sheinbaum es su heredera. ¿Hay diferencias entre los dos y sobre todo con el trato con su vecino del norte, con Estados Unidos? Bueno, AMLO siempre fue muy cuidadoso en no enfrentarse con los Estados Unidos, de ninguna manera. Él casi no participó en la vida internacional en general. Él casi nunca viajaba, nunca salió. Cuando fue a los Estados Unidos, cuando se formó el segundo tratado de comercio libre entre los tres países con Canadá, él también fue allá y dijo cosas. Todo el mundo le encanta seducir a Trump diciendo que era un tipo maravilloso y AMLO llegó al punto de decir, agradecer a Trump por el buen trato que hacía a los mexicanos que vivían en los Estados Unidos, que es una cosa alucinante, pero en fin. Entonces, y ella ha seguido eso en el sentido que viendo que el segundo gobierno de Trump
ha sido mucho más agresivo en todos sentidos y en todas partes del mundo. Ella ha tratado de mantener la situación en calma. Pero México es muy vulnerable desde el punto de seguridad, es decir, seguridad en términos de los narcos de México, seguridad en términos de la exportación de fentanilo, cocaína, etcétera, en los Estados Unidos. Muy vulnerable desde el punto de vista económico, totalmente. Muy interdependiente, ¿no? Sí. Con el tema justamente de la lucha contra el narcotráfico, el chantaje migratorio, ¿cómo definiría el manejo que está haciendo Sheinbaum? Bueno, un manejo muy cuidadoso. Yo no lo criticaría eso, porque enfrentar a Trump, que es tan imprevisible, sus reacciones que son violentos y puede ser que después se retrae, uno nunca sabe. Entonces, ella lo ha manejado bien en el sentido de cuidar. Y claro, para sus mañaneras, su conferencia de prensa cada mañana, no para de decir que mantenemos la cooperación, la colaboración, pero manteniendo la soberanía, independencia, El hecho es que en la cuestión muy delicada, que es el fentanilo y el narcotráfico, México ha hecho muchísimas concesiones y los Estados Unidos están más metidos que nunca. Y importante también eso es la relación entre los Estados Unidos, los militares y las fuerzas políticas y policiales de los Estados Unidos y los militares mexicanos. Y los militares mexicanos tienen más poder que han tenido en 60 años. Y hay mucha colaboración. Casi que Estados Unidos prefiere hablar con los militares que con los policías, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo dentro de los militares, exclusivamente con la Marina. Con la Marina. Si tuviera que escribir este libro, Vecinos distantes desde cero hoy, porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿cuál sería el eje central del libro? ¿Lo escribiría igual? Es una pregunta muy difícil porque me han preguntado cuando dije estoy sacando una nueva edición del libro, pensaban que yo iba a reescribir todo el libro, no era imposible. Yo creo que el primer libro que salió en el 85 es una foto de los años de la buena época del PRI en el sentido del auge económico, y ya era preparando por la crisis, porque en 82 una enorme crisis económica que estalló finalmente en la caída del PRI en el año 2000. En el año 2000 era decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Después de la hegemonía del PRI, ¿qué pasa? Y 25 años después estamos de nuevo en el ¿ahora qué? Porque será posible que la Sheinbaum va a poder crear este nuevo partido único que soñaba AMLO. Veremos. Bueno, veremos y esperaremos otro epílogo, otra edición. Muchísimas gracias, Alan Reading, periodista, economista y autor de Vecinos distantes, que se acaba de reeditar. Le deseamos lo mejor. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.